compañero, yo creo que está todo dicho. Vamos a soltarle algún gritito aquí a los amigos, que también se note que los actos son para protestar, ¿no? Yo creo que lo que merece la pena es algún cántico, como decir que no se recorte las pensiones, pero que no se recorte nada de nada. Y empezar a decir algo aquí porque ya está bien, ¿no? No a los recortes, 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 sí a las pensiones, sí a las pensiones, sí a las pensiones. Yo no tengo más. Compañeros, compañeras, cuando recortan y evalúan las pensiones, como dice Luis, lo que están haciendo es una acción deliberada de empobrecer a la población. Y digo que es una acción deliberada de empobrecer a la población porque las pensiones, al contrario del resto de recortes que están planteando, hay dinero para las pensiones, dinero que han ido poniendo todos los trabajadores y todas las trabajadoras en la Caja de la Seguridad Social. La Caja de la Seguridad Social ahora mismo tiene superávit, tiene un superávit muy importante, de más de 60.000 millones de euros. Por lo tanto, el no querer revalorizar las pensiones no es una consecuencia de los recortes que hayan planteado que se haya planteado como un ajuste más desde la Unión Europea, sino que es un intento político, una opción deliberada política de empobrecer a la población canaria y española. Y es un intento que no tiene justificación ni siquiera en estas políticas de ajuste, que tampoco tiene ningún tipo de justificación. Por lo tanto, cuando estamos viendo acciones como estas, no estamos viendo la crudeza de las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, que no solo nos ataca a todos y cada uno, sino que ataca a los sectores más débiles de la población, como son los mayores. Los mayores que han pagado sus pensiones, que han hecho un contrato con el Estado y que han pagado sus pensiones, y que ahora el Estado está obligado a devolverles con todo el valor de lo que ellos pusieron en un momento determinado. Por eso, esta situación hay que denunciarla hoy, mañana y siempre. Vamos a seguir peleando. Hoy estamos aquí, mañana estaremos en el edificio de sus múltiples planteando protesta contra los presupuestos de Canarias, que también van en esa idea de ir empobreciendo a la población. Vamos a seguir peleando hoy, mañana, somos más, y además nos vamos a desgastar y vamos a ganar esta batalla. Por eso les digo, compañeros, viva la lucha de la clase obrera. ¡Viva! Bueno, soy Lolo, de Izquierda Unida Canaria. Estoy aquí apoyando la reivindicación en contra de los recortes de las pensiones. Los recortes en este caso son más injustificados que nunca,
ya que las pensiones están garantizadas, la caja de pensiones tiene un superávit de más de 60.000 millones de euros y no se justifica que se rebajen las pensiones en estos momentos. No hay ningún recorte, es un dinero que han puesto los trabajadores, los pensionistas, precisamente para garantizar su futuro y tiene menos sentido que nunca. Ese tipo de recortes obedece a las pretensiones de la troika comunitaria y a la ambición, sobre todo de los bancos y de las aseguradoras, por fomentar los seguros privados e ir excluyendo cada vez más a los trabajadores de las pensiones. O sea, hacer realmente las pensiones públicas una cuestión asistencialista y de las pensiones privadas una cuestión para mayores privilegiados. Esto es realmente injusto y más que nunca tenemos que luchar en contra de la privatización de las pensiones y en contra de este tipo de recortes. Insisto, porque no se justifica. Hay dinero de sobra en la caja de pensiones para pagar las pensiones y están garantizadas por muchos años. Bueno, Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Esta jornada de protesta hoy aquí delante de la delegación del gobierno quiere ser una respuesta a otra más de las agresiones que el gobierno de la oligarquía realiza contra la clase obrera, que es la no actualización de las pensiones, a pesar de que por ley tenía que haberla realizado por la subida del IPC, y además ante la amenaza inmediata de una reforma de la ley de pensiones en la cual se quiere desvincular el IPC de la revisión de las pensiones, es decir, se quiere rebajar todavía más las escuálidas pensiones que hoy se pagan a buena parte de la clase obrera de pensionistas y jubilados. Es un recorte más en la lógica de la guerra general que la burguesía desarrolla contra la clase obrera, guerra en la que la burguesía le quita a los trabajadores y las trabajadoras hasta el último centavo que llevan en el bolsillo. Una situación que se agrava por día, para la cual el capitalismo no tiene solución y la clase obrera debe entender que no hay solución para la crisis dentro del sistema capitalista y que necesariamente tenemos que unir todas las luchas para avanzar hacia el poder obrero y la construcción de la sociedad socialista. Mientras la clase obrera no tome esta decisión, las condiciones de la lucha van a ser desfavorables para los trabajadores y las trabajadoras y las consecuencias más brutales. Como hemos estado viendo estos días, y este fin de semana hablaba con camaradas del Partido Comunista de Grecia y me decían que ya en estas fechas últimas se han producido en hospitales de Grecia muertes de enfermos por frío, porque los hospitales griegos ya ni tan siquiera tienen dinero para encender la calefacción. Y se ha dado ya algún caso de alguna persona ingresada en un hospital que ha muerto de frío. Esa situación que se está viendo ahí, o la que se está viendo en Portugal, donde se ha bajado de 20 días por despido a 12 días por despido, que se ha aprobado estos días pasados, es lo que nos espera a la clase obrera de este país si no luchamos y no combatimos radicalmente de manera consecuente por la defensa de nuestros derechos, por el poder obrero y por la construcción del socialismo. Por tanto, el llamamiento que hacemos desde el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Comunista del Pueblo Canario, es unir todas las luchas, elevar el nivel de las luchas y colocar en el centro de la estrategia el poder obrero y la construcción del socialismo. Gracias. Cuando quieras. Buenas noches, soy Luis Padrón, responsable de organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Y bueno, nos concentramos hoy aquí para protestar y quejarnos enérgicamente de los recortes en general y de los recortes en las pensiones en particular. Tenemos claro que somos el 20% de la población de este país y recibimos solo el 10% del producto que nos correspondería, por lo cual estamos en una situación de pérdida de poder adquisitivo, lo cual nos afecta. Además, tengamos en cuenta que los pensionistas somos los que más solidarios somos y más repartimos dentro de nuestras posibilidades. Muchas familias se mantienen porque los pensionistas así lo hacen. Entonces no solamente somos el 20% de la población, personas ya que hemos rebasado el límite del trabajo, sino además mantenemos a gente paradas, niños, nietos y demás componentes de la sociedad. Con lo cual creemos que esta es una inversión necesaria, lógica y conveniente, no solo para asistir a las personas que lo necesitan,
sino para una inyección en la economía real, por lo cual todo euro gastado en los pensionistas es un euro bien gastado. Y nosotros los pensionistas no somos un problema, nosotros somos una solución. Gracias. Gracias. Cualquiera. Gustavo Santana, secretario general de UGT Canarias. La concentración que hoy tenemos aquí en la delegación del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, pero que también tiene su réplica en Santa Cruz de Tenerife, es porque estamos en contra de la no revalorización de las pensiones tal y como establece nuestra ley de la seguridad social, y es una más de todas las que hay en el contexto nacional, más de 50 en todo el país, porque entendemos que la no revalorización de las pensiones va a agravar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas y traspasa todos los marcos constitucionales, algo que dijo el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy que no iba a hacer. Por lo tanto, una mentira más dentro de tantas, y que en este caso viene a cargar sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad. Ok, muchas gracias. Pedro Costeras, Comisiones Obreras. Hoy estamos aquí reunidos en esta concentración en contra de la congelación de las pensiones por parte del Gobierno central. Hay que tener en cuenta que los pensionistas son el eslabón más débil, uno de los eslabones más débiles de la sociedad, y están perdiendo en el último tiempo buena parte de su poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta que el recorte en sanidad, el copago de los medicamentos, la desaparición de algunas prestaciones públicas, el IRPF afecta a las pensiones, y si a la vez las pensiones no se regularizan con la subida del IPC, lo que se produce es un nuevo recorte a las pensiones, un incumplimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, un incumplimiento de la legislación vigente, y por lo tanto nuevamente se produce un nuevo ataque a los sectores más débiles de la sociedad. Aparte de lo insocial que supone, lo antisocial que supone la medida del recorte de las pensiones, hay que tener en cuenta que el dinero que va a pensiones es dinero que automáticamente va a consumo. Por lo tanto, retraer dinero de las pensiones supone retraer dinero del consumo interno y contribuir a generar menos actividad económica y más paro. Por otra parte, en estos días está discutiéndose en el Parlamento de Canarias los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Van a ser unos presupuestos profundamente antisociales, con unos recortes de más de 500 millones de euros, y además unos recortes que no se van a detener aquí. Sabemos que a mediados de año, cuando se produzca un rescate de la Unión Europea, el Gobierno central obligará al Gobierno de Canarias nuevamente a reducir otros 200 o 300 millones en los presupuestos de Canarias. Estamos, por lo tanto, ante una situación absolutamente insostenible. Le hemos planteado desde Comisiones Obreras, UGT y el resto de los sindicatos a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Canarias, al Gobierno, que retire estos presupuestos, a los grupos parlamentarios que promuevan la retirada de los presupuestos, y esta concentración y otras que va a haber en estos días son una movilización más en contra de estas medidas ultraliberales que vienen desde la Unión Europea, que pasan por el Gobierno central y que finalmente aplica al Gobierno de Canarias medidas con una cantidad de recortes increíble que va a suponer importantes recortes en la sanidad, en la enseñanza, en la investigación y el desarrollo, en la protección a los más débiles, y una práctica desaparición de las inversiones públicas, una práctica desaparición de lo poco que el presupuesto de Canarias dedica a incentivar la actividad económica. Por lo tanto, solamente la respuesta social, solamente la movilización podrá ser lo que termine con esta cantidad de políticas ultraliberales, con esta cantidad de recortes que solamente nos traen por delante más años de paro, más años de recesión. Gracias. De nada, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Morote, pertenezco a ATAC, una organización que forma parte también de la Cumbre Social, tanto en la península como en Canarias.
y como saben estamos aquí básicamente para reprobar, para rechazar la última medida neoliberal del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, que ha sido, como saben, la no actualización de las pensiones para el año 2013. Es una medida profundamente injusta que no hace sino acentuar la pobreza de la población, no solamente de los 8 a 9 millones de pensionistas que hay en el conjunto del Estado, sino que particularmente también los más de 235.000 pensionistas que existen en Canarias. Y lo que es especialmente doloroso y grave es que una buena parte de esos pensionistas cobran pensiones ínfimas, y ahí podríamos colocar al colectivo de las mujeres que por viudedad cobran la pensión del marido, que es justamente la mitad de la que éste cobraba, con lo cual en muchos casos la situación es completamente dramática. Además, debemos tener en cuenta que en el caso de los pensionistas son muchas veces también el soporte de muchas familias en las que todos sus miembros en edad laboral están en el paro, en el desempleo, y, en fin, los pensionistas, abuelos, abuelas en su mayoría, pues están jugando un papel vital como colchón social para ayudar a sus familias. Realmente el hacer recaer por parte del gobierno del Partido Popular el sacrificio de la crisis en los pensionistas, en las clases populares, las clases trabajadoras, en fin, es una injusticia absolutamente injustificable. Por el contrario, las clases más acomodadas, las grandes fortunas, los grandes empresarios, a los que podríamos considerar muchas veces más que empresarios, empresaurios, sería algo así como la última representación de los dinosaurios en la Tierra, pues estos grandes empresarios, los grandes banqueros, banksters en muchos casos más que banqueros, pues esos salen de rositas porque en España el fraude fiscal lo protagonizan fundamentalmente ellos, ya que, según los datos más recientes, del total del fraude fiscal que en España en estos últimos años ha oscilado entre 80.000 y 90.000 millones de euros, el 72% corresponde a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, hacer recaer la salida de la crisis sobre las espaldas de los más débiles, en fin, es absolutamente incalificable. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo soy Manuel Fajardo, representamos a DICAE, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, y bueno, nosotros creíamos que hoy teníamos que estar aquí. Bueno, al fin y al cabo, además de luchar por la defensa de los derechos de los consumidores, entendemos que la nuestra es una lucha de sensibilización contra los recortes, y creíamos pues hoy esta tarde tenemos que estar aquí con todos ustedes. Vale, gracias. Buenas, yo soy Coldovi, vengo de parte de Redescan, la Red Canaria en lucha por los derechos y los derechos sociales y el sistema público de servicios sociales. Participamos en esta convocatoria de lucha contra los recortes, una vez más para mostrar nuestro rechazo a este secuestro de nuestros derechos, y una vez más para plantear que queremos la justicia social, que haya para todos y para todas, porque hay recursos para todos y para todas, y que haya una distribución equitativa. Gracias. Motivos que todos conocemos, que es por los famosos recortes. Todos estamos sufriendo estos recortes, pero en especial los pensionistas y jubilados somos los que en este instante pues estamos sufriendo recortes directos, injustos e inmerecibles. Estos recortes, como ustedes comprenderán, pues ya vienen de por sí siendo bastante cortos, porque siendo el 20% de la población, recibimos el 10% del producto que nos correspondería, por lo cual somos muy baratos, por lo cual no somos ningún problema. Por tanto, creo que nos merecemos que nos respeten el poder adquisitivo. Hablan por ahí de revalorización de las pensiones. Eso no es verdad. Ni siquiera la congelación es verdad. Es una devaluación de las pensiones. Lo que dicen revalorizar no llega a compensar la pérdida que se ha hecho durante todo el año en curso. Por lo cual, están devaluando nuestras pensiones. Démonos cuenta que nosotros, los pensionistas, no solo
nos mantenemos, sino que a veces ayudamos a familiares y nietos y demás, que somos los que amparamos a estas personas desvalidas y afectadas por la crisis, y en época de no crisis también. Con lo cual, el dinero que se gasta en nosotros no es un dinero perdido, ni es un dinero malgastado, es el mejor dinero invertido. Ninguna otra institución en este país ayuda más a la gente que lo necesita que los pensionistas, por lo cual nosotros somos absolutamente solidarios. Que yo sepa, ninguno nos gastamos nuestras cortas pensiones en juerga o en coches de alta gama o otras cosas que todos los días por la prensa escuchamos y leemos. Por lo cual nuestras pensiones deben ser respetadas. Bien, estamos aquí reunidos para decir no a las rebajas de las pensiones, porque lo que se está produciendo es una devaluación de las pensiones. Bien, este es el tema que nos trae aquí, y yo creo que tenemos que hacer patente delante de la delegación, subdelegación del gobierno, que estamos en contra, que protestamos enérgicamente contra este tipo de atropellos que se están cometiendo contra los pensionistas y contra el resto de personas con los cuales los pensionistas compartimos nuestros ingresos. Bien, esto es lo que yo quería decirles, agradecerles la atención y que repitamos ese no. Nosotros los pensionistas no somos un problema. Nosotros en muchos casos somos la solución. Gracias, compañero. Gracias por estar aquí, compañero. Asumiendo todo lo que acaba de decir el compañero, yo creo que nunca creí verme aquí precisamente defendiendo mi pensión. Los pensionistas no tenemos por qué estar aquí. Pero bueno, nunca creí que en la democracia nos fueran a recortar las pensiones. Nunca. Y es más, algo que no es para recortar, lo hemos ganado. Nadie lo ha regalado. Pero sí quiero algo que quiero llamar la atención, me lo van a permitir, cuando se oye mucho decir que los pensionistas estamos manteniendo la familia. Ojo con eso, lo están aprovechando la derecha, porque creen que con las pensiones, con 500, 600, 800 euros, estamos manteniendo una familia. No solo la nuestra, que podemos vivir malamente, estamos sobreviviendo, que no es lo mismo. Sobreviviendo y haciendo que nuestros hijos, nuestros nietos puedan sobrevivir. Por eso les pido, ojo con eso cuando se dice que los pensionistas mantienen a su familia. Muchas gracias, compañero. Quiero ayudar también con unas palabras que no sé si vendrá mucho con el caso, pero sí con muchas cosas, ¿no? Entonces digo, solo a un paso de acabar el año de lucha y ha pasado una suave brisa. Pasos y decepciones afectando a una tercera parte mundial. Manifestantes salen a la calle a hablar al vacío que está tras la puerta. Quien rescató el valor de la palabra, incumpliendo y poniendo malezas no entendidas. Recortan lo recortado, porque esto viene de atrás. La honestidad es el deber de ser persona. El hambre es forzada, no hay trabajo, no hay comida. Nos obligan a una pobreza obligatoria, una miseria planeada. Incluso a los estudiantes les tienen obediencia por pedir lo que es suyo, como pobres diablos para ser escuchados en un manifiesto. Esto es una traición. La cultura de estos jóvenes es rica.
Es su mente informativa, ayudado de sus profesores con culturas que caminan en el tiempo. Hasta el ciego lo comprende, y esto está tomando serios prejuicios, incluso bacteriológicos, con revolturas. La vida es de cada uno, ajustándose a su medida, y esto estanca el cambio a un mundo con más audiencia. Es recuperar los valores, trabajo con puertas abiertas, llevando una vida normal, compartiendo los trabajos, es la subsistencia. Pensemos que millones de personas viven de la jubilación, pero estas personas casi todas han consagrado su vida al trabajo, cumpliendo un deber como persona con su familia y su jefe o patrón. Cuando los cuerpos están hechos polvo, les jubilan. La palabra malentendida lleva al caos, y primero es respetarla. Por tanto, un deber: si te quitan el trabajo, no tienes que dar a los tuyos, ni puedes pagar un techo en que vivir, mucho menos pagar la deuda. Presionan tan suciamente que muchos han llegado al suicidio sin salida. Primero la comida, después cómo puedas dar un dinero. Digo, este mundo ya enterrado en pobreza planeada. Sí hay salida, hablando. Las bacterias tienen la última palabra, ya para muchos.